Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar quiero agradecerle a los organizadores por habernos convocado a esta actividad y a ustedes por estar hoy, esta tarde aquí presente. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Apenas me llamaron y me dijeron, bueno, hacer un evento, un homenaje a Ernesto Laclau. Inmediatamente dije que sí. Yo me siento afortunada de haber tenido la suerte de haber podido compartir casi 10 años formándome con él y trabajando al lado de él, así que la verdad que más pedir, ¿no? En cuanto a formación académica, y él que realmente fue un gran amigo y no solo un filósofo, sino que además era un militante político y un gran maestro con un increíble sentido del humor. Entonces no podía ser de otra forma que aceptar estar aquí. Pero también trabajar con Ernesto traía, y nos trae también, dificultades, por decirlo. Hace unos años, les cuento, ¿no? A mí me rebotaron un informe de CONICET. Yo soy investigadora de CONICET del área de ciencia política, yo no soy psicoanalista. Y uno de los argumentos, que había varios ahí, para mi modo de pensar bastante absurdos, ¿no? Era que, bueno, que yo trabajaba, que me especializaba en la teoría de Laclau, que no tenía sustento empírico esa teoría, decía ese informe. Y la pregunta que venía al final un poco era, ¿qué tiene que ver la ciencia política con el psicoanálisis? ¿No? ¿Qué tiene que ver la política con el psicoanálisis? Entonces me rebotaron el informe con eso. Después tuve un montón de líos, casi me echan por eso, bueno, porque no era científico. Básicamente el cuestionamiento era que mi trabajo no era suficientemente científico. Ernesto, cuando se enteró de esto, le agarró un ataque, pero estaba enojadísimo. Pero bueno, esa es la pregunta que siempre, cada tanto, recurrentemente vuelve a surgir. ¿Qué tiene que ver la política con el psicoanálisis? Como muy bien, tal como lo planteaba Daniel, y un poco a eso tiene que ver, bueno, con Ernesto, y quería un poco tratar de dar algunos comentarios al respecto también de esa pregunta. Entonces, esa pregunta, ¿en qué sentido pensar una posible relación entre la política y el psicoanálisis? Yo creo que la respuesta hay que plantearla de una manera amplia, ¿no? En términos, amplia en el sentido en términos de los efectos que provoca una diferencia, ¿no? Laclau decía, ¿no? Que cuando una intervención teórica marca una diferencia, esa intervención teórica nunca se ajusta al campo inicial de su formulación, ¿no? Es decir, nunca queda limitada el contexto inicial de su enunciación, sino que una intervención, cuando produce una diferencia, justamente provoca un reacomodamiento general del horizonte ontológico hasta en el cual se había movido el conocimiento hasta ese momento, ¿no? Es decir, lo que planteaba Laclau, que los efectos que provoca una diferencia exceden los marcos de la propia disciplina desde la cual puede haber surgido, ¿no? Es decir, provoca una diferencia en la medida que conmociona el orden mismo de las posibilidades establecidas. Y para Laclau el psicoanálisis justamente ha sido, y compartimos muchos con él, una intervención teórica que marcó una diferencia, que provocó una ruptura, ¿no? Y no se acotaron estos efectos solamente al surgimiento y a la constitución del propio campo psicoanalítico, ¿no? Sino que afectan de una manera más amplia el campo de conocimiento en general. Entonces, lo que nosotros sostenemos, que podemos decir que de alguna manera el psicoanálisis lejos está de pertenecerle solamente a los psicoanalistas, ¿no? Y estos efectos, los efectos del psicoanálisis, de la intervención teórica psicoanalítica, no deben ser justamente entonces considerados solamente como la emergencia de un espacio de un nuevo tipo, ¿sí?, para el trabajo psicológico o médico o para una nueva corriente, ¿sí?, de reflexión filosófica, sino que el psicoanálisis ha provocado, digamos, una modificación a nivel ontológica, ¿no?, que
nos obliga a repensar el campo mismo de la objetividad. Laclau también le gustaba decir, estamos viviendo en el siglo de Freud, este es el siglo de Freud, ¿no? Entonces, yo creo que no debe llamarnos la atención que justamente las producciones teóricas más interesantes son aquellas que han dicho algo al respecto, ¿no? Tanto desde la filosofía o la teoría política, yo creo que las producciones más interesantes dentro del campo, por ejemplo, de la teoría política contemporánea, son aquellos que de alguna manera han intentado pensar los efectos del descubrimiento freudiano del inconsciente, que tienen esto en cuenta. Entonces, ahora, este descubrimiento del inconsciente freudiano, la verdad que para los que no venimos del psicoanálisis, realmente de alguna manera lo hemos padecido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo que lo hemos padecido quienes nos dedicamos a estudiar teoría política, ¿no? A mí me gustaría ilustrar dando un pequeño rodeo, ¿no? Y irme un poco hacia atrás, hacia Platón, ¿no? Y a plantear algunos elementos fundamentales de la teoría del conocimiento de Platón, que básicamente se puede, si ustedes lo quieren seguir, está en el capítulo 7 de la República, cuando Platón presentó la alegoría de la caverna, ¿no? Ahí nos plantea una teoría del conocimiento, Platón, en la cual lo piensa como representación, el conocimiento como representación, ¿no? Y nos plantea dos planos, básicamente, Platón. Un primer plano, que es el plano de las cavernas, ¿no? Que para Platón sería equivalente a los siguientes elementos, sería equivalente a apariencia, a lo falso, a las sombras, al descenso, a la oscuridad, a la mera opinión, al prisionero, ¿no? Los prisioneros que están allí. Y por otro lado nos plantea un segundo plano, que es el plano por fuera de la vida de la caverna, ¿no? Que es presentado, sí, en la cual se pueden establecer una serie de equivalencias a este plano por fuera de la vida de la caverna, que serían así como la esencia, lo verdadero, la realidad, el ascenso, lo luminoso, el intelecto, el filósofo, ¿no? Entonces, desde el vamos, Platón, con este modelo de conocimiento como representación, nos plantea un modelo topográfico de dos niveles, básicamente, ¿no? Un nivel de la realidad tal cual es, ¿sí? Que sería el segundo plano, ¿no? Y un nivel de la distorsión, que sería el primer plano. Y para Platón, claramente, la idea de la buena filosofía es presentar la realidad tal cual es, ¿no? Y el conocimiento verdadero se ubica en la segunda cadena de equivalencial, en la idea del filósofo, la luz, el ascenso, la verdad, ¿sí? Platón desde el vamos nos plantea con esta teoría del conocimiento un modelo binario, ¿no? No solo topológico, sino binario, en donde además uno de los dos polos está privilegiado por sobre el otro, ¿no? Es decir, se privilegia el plano de las esencias por sobre el de las apariencias, ¿no? De la filosofía por sobre el de la opinión, ¿sí? Y además, en este modelo topológico, Platón se plantea un desafío, que es el de eliminar las cadenas de equivalencia enlazada con las apariencias, ¿no? La tarea del buen filósofo es eliminar el plano de la doxa. Este modelo de conocimiento trajo muchas consecuencias, unas cuantas consecuencias. Voy a mencionar algunas. La primera es que en este esquema topográfico de dos planos hay uno de ellos, el plano de las esencias, que funciona como fundamento, ¿no? Es el plano privilegiado de las esencias, ¿sí? Que lo que remite es que al supuesto que detrás de las apariencias siempre va a existir un orden que subyace, un orden verdadero, que es el plano de las esencias que nosotros, si nos dedicamos rigurosamente, podemos descubrir con el método, va a decir Platón, con el método de la dialéctica, ¿no? Por lo tanto, para Platón el proceso de conocimiento es descubrir
el orden de las esencias, ¿sí? Es descubrir aquello que se esconde detrás de las apariencias, ¿no? Hay una matriz, ¿sí?, que va a ser lo que hay que descubrir, es una matriz que está detrás del orden de las apariencias y que, bueno, y que lo subyace, realmente. La segunda consecuencia de esta propuesta de conocimiento de Platón es que considera que el conocimiento debe pensarse como un reflejo, ¿sí? Es decir, el conocimiento debe representar o reproducir la esencia de la realidad, ¿sí? Un conocimiento verdadero es aquel que puede preciarse de poder mostrar tal cual es la cosa, ¿no? Que se puede escapar del engaño de las apariencias, ¿no? Y reflejar justamente el mundo tal cual es, sin opacidades, ¿sí? De una forma transparente. Por lo tanto, como decía hace unos minutos, la tarea del filósofo, la más importante, es descubrir cuáles son las esencias, descubrir cuál es el verdadero conocimiento. Por lo tanto, para Platón el filósofo es el guardián del conocimiento verdadero ante la incesante amenaza de la opacidad, ¿no? Y ya desde el vamos, digamos, Platón con este modelo de conocimiento lo que va a estar planteando es el costado policial de la filosofía, ¿no? De toda filosofía, ¿no? Es decir, siempre el filósofo lo que tiene que hacer, el buen filósofo, el verdadero filósofo, es combatir el plano de la opinión, de las apariencias, ¿no? Esto es algo que muchas veces no suele mencionarse, ¿no? El costado policial de la filosofía, y también la idea de que toda filosofía en un punto siempre es una filosofía política, ¿no? De manera tal que ya desde el vamos, desde su comienzo mismo, podríamos decir sus albores, ¿no? La filosofía, Platón ya planta las bases, ¿no? De una forma, de un modelo de conocimiento que es fundacional, y que ha servido para la idea de difundir esta idea, ¿no?, de que todo orden social tiene una lógica o principio de inteligibilidad que le subyace, ¿no? Y que de lo que se trata para el buen científico es de descubrir ese orden que está por ahí detrás, ¿no? Despejar las apariencias, eliminarlas si es posible y descubrir el orden que hay detrás. Esta idea de descubrir, la idea de que hay un solo principio ordenador, una lógica, un principio de inteligibilidad que nos permite conocer el todo, que hay una esencia que está detrás de las apariencias, es un formato que está no solo presente en la filosofía y en la teoría política, también, por ejemplo, podemos encontrar mil ejemplos, ¿no? Solamente para traer dos metáforas, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, ¿no? Si uno piensa en el texto para ilustrar esto, ¿no? La Odisea, Ulises se va a la guerra de Troya, hasta como 10 años en el sitio de Troya, y todos, va pasando el tiempo y hay muchos que empiezan a pretender ese trono de Ítaca, ¿no? Entonces Penélope teje y desteje, teje y desteje. La metáfora sería que hay muchos llamados a ocupar ese trono, pero hay uno solo que verdaderamente es el legítimo, ¿no? Bueno, tal es así, cuando Ulises regresa de Troya, todos desaparecen y él queda en el trono, ¿no? Otra metáfora interesante para demostrar esto es la leyenda del rey Arturo, por ejemplo, ¿no? Como metáfora de la unidad nacional, ¿no? Es la propuesta de la unificación de Inglaterra bajo una sola ley, una sola espada y un solo rey, ¿no? Una sola ley frente a la diversidad de reglas que había según los distintos señores feudales, ¿no? Una sola espada, que es un solo ejército, frente a la diversidad de ejércitos que cada uno de los señores feudales tenía. Y justamente, y un solo rey, ahí está lo interesante, ¿no? Es decir, era la metáfora era la mesa redonda, ¿no?, donde están los distintos caballeros y todos pretendían ser rey. Ahora hubo uno solo, que era el legítimo, que legítimamente podía ocupar ese lugar, y era el que pudo sacar Excalibur de la piedra, ¿no? Es decir, está siempre de distintas maneras presente esta idea de Platón, ¿no? Que hay muchas apariencias, pero la esencia es una. Y esto mismo
si echamos un rápido vistazo por la teoría política, por el pensamiento político, lo podemos encontrar, esta misma idea, esta misma noción que nos dejó Platón, lo podemos encontrar en las dos grandes tradiciones políticas de la modernidad, en el liberalismo y en el marxismo. Las dos son posiciones antagónicas, ¿no? Sin embargo, las dos de alguna manera responden a este mismo modelo de conocimiento. El liberalismo, por su lado, hay un principio de inteligibilidad, hay un centro, ¿sí?, que es el ordenador del todo, valga la redundancia, del orden social, que es el mercado. El mercado, que según los principios de la teoría liberal, leyendo a John Locke, es el mercado, es un lugar espontáneo, encuentro espontáneo, que nos damos los seres humanos, de manera natural, que es anterior y primordial a cualquier ordenamiento político que siempre va a ser secundario, ¿no? Es decir, lo secundario es la política, que viene a distorsionar el orden, el funcionamiento natural del mercado. Bueno, no es casualidad que escuchemos los discursos políticos de hoy en día, viniendo del liberalismo, que dicen, ay, esos... Bueno, con el problema, el lío con el campo, ¿qué decían la sociedad rural? Las retenciones son distorsivas del mercado. O sea, la idea, sí, tal cual, hace 2 días. Hace 2 días, Sí. la idea, el Estado no se meta. Exactamente, hay la idea de que hay un principio de inteligibilidad y que tiene un sentido dado en y por sí mismo, que es el principio regulador, y todo lo demás es apariencia, ¿no? La política es secundaria para el liberalismo, y sí, cuanto menos necesitemos de ella, mejor. Y el marxismo tiene exactamente el mismo modelo, ¿no? Hay un principio de inteligibilidad, que es la base material, donde tienen lugar las relaciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y un lugar secundario, que es la superestructura, donde se edifica todo el edificio de la arquitectura jurídica, la política, etcétera, etcétera. Pero hay un principio que nos permite explicar el todo, ¿no? que está en la base. Es más, en el marxismo hay una fuerte idea de totalidad. Si nosotros sumamos base material más superestructura, tenemos una idea de totalidad ahí muy fuerte en el marxismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Bueno, otra vez, ¿qué tiene que ver entonces el psicoanálisis con la política? ¿Por qué es importante? Bueno, porque el psicoanálisis ofrece justamente un esquema que nos permite escapar del platonismo. Y sin ir más lejos, bueno, esto ya ustedes saben, los psicoanalistas saben mucho más que pueda saber yo. Cuando Freud presenta su texto, La interpretación de los sueños, ahí nos da una topografía, Freud, ¿no? Pero es una topografía que está desprovista de un fundamento último. Y acá viene la novedad, ¿sí? La propuesta de Freud es una innovación, porque él va a tomar ese par binario, sueño y vigilia, ¿sí?, y los va a invertir, ¿no? Le va a dar primacía al sueño y nos va a ir a demostrar, nos va a enseñar ese traductor que es el inconsciente, con su mecanismo de condensación y desplazamiento, ¿no? Porque pensemos la importancia de este par binario sueño-vigilia, ¿no? La tradición de Occidente piensa en el trabajo de Descartes, ¿no? Cuando propone la distinción, la misma distinción que Freud, sueño y vigilia, pero Descartes va a dar le va a dar primacía a la vigilia por sobre el sueño, ¿no? Y va a plantear el sueño como un simple residuo, algo incoherente, y él se pregunta al final del discurso sobre el método, ¿qué puede significar un sueño de una cabra con cabeza de león? Eso es una incoherencia, no sirve para nada, hay que descartarlo, ¿no? Entonces, y además, en ese texto, La interpretación del sueño, Freud nos presenta el concepto de sobredeterminación. Un concepto que ha tenido muchísima influencia en la teoría política contemporánea. Es un concepto que lo toma primeramente Althusser en un texto que se llama Contradicciones sobre determinación. Para sostener ahí Althusser en ese texto, es un texto muy breve, va a decir que no hay nada en lo social que no esté sobredeterminado, dice Althusser.
¿no? Que es una forma de expresar que el orden social se corresponde con el orden simbólico, ¿no? Y por lo tanto carece de un fin, un principio fundante, ¿no? Sin embargo, después Althusser, a la medida que avanza ese texto, Althusser era un marxista, como ustedes saben, no se animó digamos, a romper con el marxismo, porque en un punto y reintrodujo de alguna manera de contrabando el esencialismo y sostuvo que, bueno, en realidad había una sobredeterminación en última instancia que estaba dada por la economía. Es decir, otra vez volvió a anclar la esencia en esa base material, ¿no? Dice, bueno, sí, y bueno, de alguna manera clausuró todo lo que él mismo había avanzado, ¿no? Y van a hacer justamente la Chloe Mouffe en 1985, cuando publican el texto que vos mencionabas, Hegemonía y Estrategia Socialista, cuando ellos van a ser los que vuelven a tomar la noción de sobredeterminación, pero no a la manera de Althusser, sino bien a la manera de Freud, ¿no? Es decir, sin pensar en ningún tipo de sobredeterminación en última instancia, y ahí van ellos a plantear ese texto que va a ser algo así como una bisagra, el puntapié inicial de lo que posteriormente se va a conocer como el postmarxismo, todo un campo de conocimiento, lo abre la Chloe Mouffe con ese texto. Es un texto ya clásico. Y ahí lo que nos van a estar diciendo justamente es que el supuesto es de que lo que hay en realidad no hay fundamento alguno, sino todo lo que hay más bien es un juego de diferencias, ¿no? Y que lo que debemos hacer es ubicarnos en la contingencia más radical, ¿sí? Y que toda identidad siempre va a ser una identidad relacional, ¿sí? En la medida que cada elemento es lo que es, porque no es lo introducir el concepto de point de Capitón, ¿no? Que en términos de la clova lo va a llamar significante vacío, ¿no? No es ese elemento particular, ¿sí? Va a decir la CLO, que asume una función estructuralmente universal dentro de un determinado campo discursivo, ¿sí? Es el elemento que permite cierta sutura y ahí toma otro elemento del psicoanálisis. O sea, fíjense cómo empieza a nutrir a la teoría política del psicoanálisis, ¿no? Habla de sutura, ¿no? De cierta fijación siempre parcial del juego de las diferencias, de manera que la cadena significante pueda adquirir algún sentido, ¿no? Y entonces va a plantear ahí su concepto de articulación. Hacer política para la Chloe es articular elementos y construir una hegemonía, ¿no? Y va a decir la Chloe, esto es una cita textual de Hegemonía y Estrategia Socialista de la última edición, en la página 154 dicen la Chloe Mouffe. Yo siempre digo la Chloe y este texto es la Chloe Mouffe, debo decirlo porque la otra vez Chantal se enojó, estaba furiosa porque no decíamos la Chloe, no lo mencionábamos, y tiene razón. La práctica articulatoria, dicen ellos, consiste por tanto en la construcción de puntos nodales o punto de Capitón o significante vacío, que fijan parcialmente el sentido. La práctica articulatoria es la política. Este detenimiento, siempre precario, desde el deslizamiento del significante, que nos posibilita un punto nodal, justamente tiene lugar porque ese punto nodal, la Chloe Mouffe va a decir, ese punto nodal es el punto sobredeterminado, ¿no? Entonces ahí entra Freud con todo. La Chloe Mouffe además van a extraer algunas consecuencias del planteo de Freud, que son muy importantes para la política, y van a decir que existe otra lógica que no se rige por el principio de no contradicción para pensar la política. Y esta es la lógica articulatoria, ¿no? La lógica de los puntos nodales, que están sobredeterminados, ¿no? Que son aquellos elementos donde convergen la mayor cantidad de elementos, ¿no? Y forman cadenas asociativas, ¿no? Son esos elementos sobredeterminados, ¿sí? Son los que condensan la mayor cantidad de contenidos y lo que permiten ir construyendo hegemonía, ¿no? O sea,
Y el concepto de hegemonía para la Chloe Mouffe va a ser fundamental. La Chloe, gracias. La Chloe, un marxista en sus orígenes, un marxista gramsciano, retoma el concepto de hegemonía de Gramsci y lo va a reformular. Va a plantear que justamente las articulaciones hegemónicas son las que provocan efectos suturantes, ¿no? Como no hay la posibilidad de fijar un orden como totalidad coherentemente unificada, que eso es lo que nos planteó Platón, ¿no? Ese campo de las diferencias en constante movimiento, ¿sí? Siempre va a exceder, va a ser excesivo, ¿no? O en todo caso nunca va a ser posible abarcar la totalidad de las diferencias. Y como justamente la apertura de lo social es constitutiva, por eso de ahí viene la metáfora de la sociedad es imposible, de la Chloe Mouffe, que también está en Hegemonía de Estrategia Socialista, esa metáfora. Lo social siempre es un intento fallido de domesticar el campo de las diferencias. Lo social, en todo caso, no será más que la amalgama de articulaciones hegemónicas. Esa es la única posibilidad de crear un orden. Un orden que siempre va a ser precario, contingente. Y les leo la cita textual de ellos, ¿no? De esa famosa metáfora de la imposibilidad de la sociedad. Dicen, lo social, la Chloe Mouffe, es articulación en la medida en que lo social no tiene esencia, es decir, en la medida en que la sociedad es imposible, ¿no? Esa de la sociedad es imposible no es porque no haya sociedad, sino porque es imposible, no tiene esencia, no hay fundamentos, ¿no? Es esa metáfora. Entonces, yo creo que la Chloe continúa con su trabajo. Gloria va a hacer referencia a esto. Un extraordinario pensador, y ellos pudieron abrir y construir, dar pie, digamos, dar lugar al campo del postmarxismo justamente por los efectos del psicoanálisis en la política, por poder incorporar este descubrimiento del inconsciente. ¿Cómo pudieron ellos escapar del planteo tanto liberal como marxista, ¿no? Que en definitiva los dos encierran una posición autoritaria en la medida en que ya de antemano saben cómo son las cosas, conocen las esencias y saben claramente, en el caso del marxismo, hacia dónde va la sociedad, esa teleología que necesariamente va a conducir a la sociedad reconciliada, y el liberalismo sabe claramente cuál es la forma adecuada, natural y transparente en la cual nos debemos organizar los seres humanos. Si no lo hacemos es porque o somos tontos, o somos vagos, o somos malintencionados. En todo caso, la propuesta de la Chloe, a partir de esta lectura del psicoanálisis, nos permite justamente escaparnos de estas trampas, ¿no? Escaparnos de la trampa del liberalismo, de la trampa del marxismo en este sentido, en que encierran un rasgo autoritario muy fuerte, ¿no? Y esta cuestión de que la falta de fundamento o el desfundamento que provoca el psicoanálisis resulta muy ominoso para los cientistas sociales en general, para los quienes estudian la política. Es absolutamente molesto, porque bueno, uno ahora ya no tiene certezas de dónde pararse ni de dónde refugiarse o sentirse cómodo, y nos deja en un mundo sin garantías, ¿no? Y con el desafío de enfrentarnos con la responsabilidad subjetiva, ¿no? Y bueno, y esto yo creo que es la causa fundamental del rechazo bastante generalizado, diría, al menos en el campo de la ciencia política, al psicoanálisis, ¿no? Y el rechazo, yo lo padecí, como les contaba, en nombre propio, dentro de lo que es el campo duro de la ciencia, ¿no? En el CONICET. Y me parece que ese es el desafío, ¿no? De seguir insistiendo con esto y militando de alguna manera. Y bueno, después, quiero pasarle el micrófono a Gloria para que podamos en todo caso abrir una conversación. Gracias.